Hola, vamos a continuar con el parágrafo 204 de la filosofía del derecho. Como recuerdan, en el parágrafo 202, Hegel nos señaló que había tres estamentos. El estamento inmediato, que ya vimos en el parágrafo anterior, 203, el estamento de la reflexión y el estamento universal. El anterior, si recuerdan, el 203 hablaba del estamento sustancial, o lo que también determina como inmediato, el estamento de la inmediatez. Ahora vamos a entrar al estamento de la reflexión o formal. Habría tal vez solamente que contraponer estas dos ideas, o más bien estas determinaciones de esos dos primeros estamentos. ¿Por qué era el estamento de la agricultura o del campo estamento de la inmediatez? Lo era porque la forma en que se relacionaba con el trabajo, con la satisfacción de las necesidades era inmediata, es decir, el mismo productor, el mismo agricultor, más bien, el mismo agricultor producía o trabajaba la tierra más bien para que surgieran los productos, los bienes que iba a consumir o que iba a satisfacer sus necesidades, ¿no? Por supuesto que hay intercambio, pero es muy limitado, ¿no? Lo más importante o lo que determina el tipo de relaciones éticas en ese estamento es que la producción es para el autoconsumo, por así decirlo, ¿no? Por eso había una relación de inmediatez, ¿no? Y era sustancial porque el tipo de eticidad estaba ligada a la forma ética anterior que acabamos de ver, que era la de la familia. En el caso del segundo estamento, da la determinación de forma y de reflexión. Solamente para adelantar, tiene que ver con que acá los individuos ya no trabajan, digamos, la tierra, ya no trabajan, esa forma de trabajo no está vinculada a la familia en cuanto tal, no se realiza en familia, por así decirlo, sino que se realiza de manera independiente, ¿no? En el sentido de que distintos miembros de este estamento, que pueden ser, por ejemplo, artesanos, trabajadores de un oficio específico, o incluso ya trabajadores de una fábrica, ¿no? O de una manufacturera. Estos trabajadores, digamos, realizan un trabajo muy especializado, muy específico, que no satisface sus necesidades, ¿no? Poníamos un ejemplo, el ejemplo de quien hace una silla, un carpintero, por ejemplo, ya sea a nivel artesanal o ya sea a nivel industrial. Bueno, esa silla no va a satisfacer sus necesidades, no la hace porque quiera tener muchas sillas, ¿no? Quiera usarla de distintas maneras, sino más bien lo que busca es producir esas sillas para después intercambiarlas, ¿no? Es decir, las necesidades son satisfechas de manera reflexiva, ¿no? Un productor produce algo y no satisface sus necesidades, sino solamente hasta que vende o intercambia su producción, y de la misma manera reflexiva, es decir, la contraparte también hace lo mismo, ¿no? Con su trabajo produce algo y no satisface sus necesidades, sino que recibe a cambio su producción por dinero o por otro producto, ¿no? Vamos a ver que básicamente va a ser por dinero, ¿no? Que es la forma predominante del intercambio, ¿no? Acá en este estamento sería, digamos, el punto más alto de la sociedad civil, en el sentido de que los individuos requieren de los otros, ¿no? Buscan como se movilizan de manera egoísta, pero al realizar sus fines particulares están realizando lo general, ¿no? En este caso, al buscar obtener dinero, por ejemplo, con los productos que va a vender, que produce y que después vende, o que le pagan por producir, él busca satisfacer sus necesidades de manera mediada, ya no inmediata como en el anterior estamento, pero al realizar eso está, digamos, vinculándose de una cierta manera con los otros, ¿no? Porque se vuelve una serie de relaciones que hace que todos, a pesar de que se consideren autosubsistentes, más bien son interdependientes. Y la forma está en que, a diferencia del estamento anterior, donde recordarán,
Decía Hegel que el estamento de la agricultura lo que hacía era colaborar, por así decirlo, ayudar a la naturaleza para que ésta produjera sus propios frutos, ¿no? O se desarrollara ella misma, ¿no? En cambio acá, dice Hegel, de lo que se va a tratar es de que distintos miembros de este estamento transformen la forma de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que no necesariamente es viva, él directamente dice que está muerta, y de esa manera interviene, ¿no? Cambiándole la forma a las cosas, ¿no? Ese sería el tipo de trabajo, ¿no? Entonces, con esto en mente, creo que vamos a ver cómo el parágrafo se desarrolla de manera, pues un poco, espero, más clara, ¿no? Así que vamos a hacer lo mismo que en las otras ocasiones, vamos a leer y vamos comentando, ¿no? Comienza diciendo, B, el estamento de la industria. La palabra que utiliza es Gewerbe, que en efecto puede pensarse como industria, pero también puede pensarse como, o el uso que se le daba, tenía que ver también con las actividades o los oficios, ya sean profesionales o de distinta índole, independientes, y se señalaba en el uso, no lo puedo buscar en el diccionario, como teniendo tres ámbitos, ¿no? El comercio, la artesanía, los servicios, etc. Es decir, cuando habla del estamento de la industria, tenemos que tener en cuenta que no está hablando necesariamente de la producción industrial, ¿no? La gran industria con fábricas, máquinas, sino se trata más bien porque vamos a ver que hay tres subestamentos o tres formas en las que este estamento se configura que nos dan a entender que se trataría de algo así como del estamento de los productores independientes, ¿no? Porque están separados y cada uno produce por su cuenta, es decir, trabaja elaborando, dándole forma al objeto de su trabajo, y esa es la lógica que agrupa a los individuos atomizados, digamos, en un tipo de forma de relación con lo universal, que sería esto que él llama como estamento, ¿no? Entonces podríamos leer también como el estamento de los productores independientes tiene como ocupación propia la elaboración del producto natural, y para los medios de su subsistencia, o para encontrar los medios de su subsistencia, depende de su trabajo, de la reflexión y del entendimiento, así como esencialmente de la mediación con las necesidades y el trabajo de los otros o de los demás, ¿no? Entonces ya se ve acá por qué habla de reflexión, ¿no? Y por qué creo que es válido decir que es el estamento de los productores independientes, porque están separados, en el momento de trabajar están separados, cada uno produce algo muy específico, elabora un producto muy específico, da forma a su objeto de manera muy precisa y específica, pero eso no satisface sus necesidades, ¿no? Para obtener esos satisfactores tiene que depender, dice, de su trabajo, es decir, de que el producto esté elaborado, y por lo tanto de su intercambio, y por eso depende de los otros, ¿no? Depende de que otros hayan elaborado, por ejemplo, alimentos, de que otros hayan elaborado vestimentas, así como los otros dependen de que yo haya hecho sillas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está el elemento reflexivo, ¿no? A depende de B y B depende de A, etcétera, ¿no? A diferencia del estamento de la agricultura, donde básicamente el agricultor, pues no sé, cultivaba trigo, maíz, frijol, o cuidaba a su ganado, y él mismo lo consumía, ¿no? Bueno, no él mismo, sino la comunidad ética a la que pertenece, ¿no? Su familia. Esa es la diferencia, ¿no? Que acá se ve más claro, que son individuos separados, quienes están, por ejemplo, aunque formen parte de una familia, uno trabaja en una oficina, otro trabaja en una fábrica, etcétera, ¿no? Y en el caso del estamento anterior, la familia en cuanto tal se dedicaba al cuidado de la granja, etcétera, ¿no? Por eso era una comunidad autosubsistente. Acá el trabajo es independiente, pero no es autosubsistente la satisfacción de las necesidades, ¿no? Depende de los otros. Bueno, continúa el parágrafo. Lo que produce este productor independiente y goza o disfruta, perdón, tiene que agradecérselo fundamentalmente a sí mismo y a su propia actividad. Esto en oposición, por supuesto, a lo que veíamos en el caso del estamento primero, ¿no? Porque en ese estamento decía Hegel, como los miembros de ese estamento intuyen que los frutos, si bien tienen que ver con él porque preparó la tierra,
no los produjo esa preparación, ¿no? Sino que fue la naturaleza misma la que se desarrolló en esa tierra y con ese clima, con esos nutrientes de la tierra. Entonces intuye que no depende de sí mismo y por eso agradece a Dios, a los dioses, a la naturaleza, etcétera, ¿no? En cambio este miembro del segundo estamento ya sabe que si no trabaja, digamos, que si no produce las sillas, por ejemplo, no tiene nada que vender, ¿no? Y si no tiene nada que vender, no va a poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Igual que quien trabaja en una manufacturera, por ejemplo, o en una fábrica, sabe que si no va a trabajar, si no tiene empleo, no va a poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, cuando satisface realmente sus necesidades, dice, se lo agradece a sí mismo, ¿no? No se lo agradece a una figura externa o ajena a él, ¿no? Continúa Hegel. Su ocupación se diferencia a su vez acá es lo que les comentaba, ¿no? Este estamento tiene 3 momentos. El anterior también tenía sus momentos, por ejemplo, estaba el trabajo en lo orgánico y el trabajo en lo inorgánico también, y había también en lo orgánico por ejemplo, no es lo mismo sobre las plantas que sobre los animales, ¿no? Pero acá se ve más clara la diferencia, ¿no? Van a haber 3 formas, tres momentos, por así decirlo, de este estamento de la producción independiente, ¿no? El primero tiene que ver con lo que él va a llamar el estamento artesanal, es decir, un artesano es alguien que, obviamente, como su nombre lo indica, tal vez la forma más sencilla es que trabaja con sus manos, pero más precisamente tiene que ver con un productor que produce completamente su objeto, ¿no? El ejemplo que daba el carpintero, ¿no? El carpintero, un herrero. ¿Por qué esos ejemplos serían de esta primera subdivisión? Porque ellos, por ejemplo, un carpintero, si va a hacer una silla, si es realmente artesano, no solamente sabe cortar en madera y pegarla con clavos, sino que también la va a barnizar, también la va a moldear, la va a tapizar, es decir, él se ocupa por completo de realizar ese trabajo, ¿no? Veamos pues lo que dice. Su ocupación se diferencia a su vez y señala el primero. Trabajo para las necesidades individuales de una manera más concreta, es importante esto de concreta, y a demanda de los individuos. Es el estamento de los artesanos o artesanal. Es decir, de manera más concreta en el sentido de que su trabajo produce directamente y concretamente una silla, ¿no? Una silla de tal estilo, de tal material, etcétera, y él la produce por completo, ¿no? Y esto se contrapone al segundo momento de los productores independientes, que es ahora sí el de los trabajadores que trabajan en la manufactura o en la fábrica. ¿Por qué? Porque ellos ya no realizan el producto completo y por eso ya no se concreta, por así decirlo, directamente en un producto o en una mercancía, sino solamente produce una fracción de ese producto, ¿no? De esa mercancía. Escribe Hegel. En una masa más abstracta de trabajo para las necesidades individuales, pero de demanda más general en el estamento de los fabricantes. Ahora comentamos más al respecto de estos subestamentos para terminar de leer este parágrafo, ¿no? Termina Hegel diciendo, y en una tarea de intercambio de los medios singularizados entre sí, especialmente a través del medio de intercambio universal, el dinero en el cual es efectivo el valor abstracto de todas las mercancías, en el estamento del comercio. Es decir, este sería el tercer momento de este estamento de la producción independiente, que estaría más cercano a lo universal, porque trabaja más con el dinero. El estamento del comercio se requiere absolutamente del dinero, facilita la circulación de las mercancías, por eso se mueve en el ámbito del dinero, y por eso está más cercano del universal, un universal muy propio de este momento de la sociedad civil, ¿no? Es decir, el momento del valor universal, que sería el dinero, ¿no? No produce nada, solamente se mueve en el medio del intercambio, ¿no? Hegel en este párrafo, ya no dice más. Por supuesto que tendría más que decir en las lecciones que han sido publicadas, da más elementos sobre estos puntos que tienen que ver con la comprensión que tiene en ese momento de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, detalla más este punto de los primeros de los 3 subestamentos, ¿no? Por ejemplo, respecto al
al segundo punto, al segundo momento de este estamento, al estamento de los fabricantes, le llama, o al estamento que promueve un trabajo muy especializado. Nos dice que ahí, además de que es más especializado el trabajo, también es más clara la dependencia, ¿no?, de los que se mueven en ese momento de ese estamento, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un artesano que fabrica sillas y que si se mueve de lugar, por ejemplo, de ciudad, etcétera, va a poder seguir fabricando sus sillas, ¿no? Le puede ir bien o mal. Pero en el caso de un miembro, de un individuo que se encuentra en el estamento de los fabricantes, refiriéndose a la producción ya ahora sí propiamente industrial, como su trabajo es tan específico, acá hay un uso muy interesante de la determinación de lo abstracto, porque dice que el trabajo deja de ser concreto, en el sentido que le usa Hegel, y se vuelve abstracto en el sentido de que es muy especializada. Por ejemplo, solamente tiene en la producción en serie, por ejemplo, solamente tiene que realizar una operación, una y la misma operación, o dos a lo más, ¿no? Entonces su habilidad se vuelve mucho más específica, ¿no? Eh, respecto, por ejemplo, a la habilidad que tenía el artesano, ¿no? El artesano tiene una habilidad que puede ser hasta virtuosa, podríamos decir, al poder realizar él mismo una serie de operaciones distintas. Poníamos el ejemplo de la silla. Sabe trabajar con la madera, con el barniz, con las telas, tiene una idea estética de la forma que le va a dar a las sillas. En cambio, el productor, o más bien el miembro que trabaja en el estamento de los fabricantes, ya solamente sabe, por ejemplo, pulir o apretar tornillos, ¿no? Y en ese sentido su dependencia es mayor, dice Hegel, porque si la fábrica cierra, tendría que volver a aprender otra habilidad, porque es muy difícil que vuelva a encontrar un trabajo de la misma índole, ¿no? Con el mismo uso de una habilidad muy abstracta, ¿no? Aunque también dice es más fácil, ¿no? En el sentido de que como es tan sencilla, es más fácil la habilidad, pero lo que no es fácil es, digamos, obtener el trabajo, ¿no? Porque lo que nos dice, que ya ven claramente en su época, es que este estamento está sujeto a un montón de contingencias, ¿no? Lo mismo que se puede arruinar una fábrica porque llegó otra fábrica, porque cambió la moda, etcétera, ¿no? Y creo que esto es importante porque se ve también un tipo de relaciones éticas en este horizonte, ¿no? Acá ya no hay ninguna referencia a la familia, ya no hay ninguna referencia tampoco a esa especie de autosubsistencia de los propios individuos, y tampoco hay una relación que podríamos llamar tradicional, ¿no? Ya no agradece a los dioses, ya no es tan importante esas relaciones o lazos tradicionales que eran tan cruciales en el caso del primer estamento. Terminamos con el agregado. Allí está escrito lo siguiente, ¿no? En el estamento de la industria, de la producción individual, digamos, o independiente, la producción independiente, el papel del individuo resulta especialmente acentuado, y este sentimiento de sí está muy estrechamente ligado con la exigencia de una situación jurídica. Por ello, el sentido de libertad y orden surgió fundamentalmente en las ciudades. El primer estamento, en cambio, tiene que pensar poco en sí mismo. Todo lo que adquiere es el don de un extraño, es decir, de la naturaleza. Este sentimiento de dependencia es para ella lo primero, y a él se une con facilidad el aceptar pacientemente todo lo que pueda sobrevenir. El primer estamento está, por lo tanto, más inclinado al sometimiento, y el segundo más a la libertad, ¿no? Dos cosas, ¿no? Las relaciones jurídicas, que es lo que resalta con mayor fuerza Hegel acá, porque dice hay una necesidad de mayores formas específicas de relaciones jurídicas, ¿no? Las leyes tienen que estar forzosamente escritas, no se puede, se tiene que evitar, por ejemplo, depender de cierta interpretación o de cierto recuerdo de una ley o de cómo se usaba, tiene que estar más determinada. Por eso las leyes son más específicas, ¿no? Y cada vez más detalladas, a diferencia del primer estamento, donde si nos acordamos, incluso bastaba con el respeto a las tradiciones, o con leyes muy generales, ¿no? Y lo otro es lo de las ciudades, ¿no? Hegel
señala que en el caso de, ya distinguía desde el parágrafo anterior que entre el primer estamento y el segundo estamento podríamos también utilizar esa distinción que después se volvería muy célebre entre el campo y la ciudad, porque en el campo, o más bien sería el espacio propio del primer estamento, y la ciudad el del segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad justamente es un efecto, por así decirlo, necesario del segundo estamento, porque la interdependencia es mayor y por lo tanto las relaciones se vuelven más intensas, y la forma de la ciudad justamente expresa eso, ¿no? Una mayor densidad poblacional, mayores intercambios, se requiere justamente mutuamente que participen de manera activa en el intercambio todos los que están allí en ese segundo estamento, ¿no? Tal vez solo para concluir, tal vez de manera muy general, pero ya en el estamento del comercio estaba el elemento de la universalidad, en el sentido no de que ellos sean lo universal, sino de que tratan con lo universal, ¿no? En este caso el dinero, porque es el valor en su forma universal, es aquello con lo cual es medido toda la producción de los productores independientes, pero no es en sí mismo ya lo universal. Tal vez nos anuncia que va a haber un estamento de la universalidad, pero no es todavía, ¿no? Y justamente el parágrafo que sigue, el 205, vamos a tratar con este tercer estamento de la sociedad civil para Hegel, que es el estamento universal. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.